Qué alegría poder saludarte. Estamos juntos una vez más para poder estudiar la Biblia. Ese tiempo invertido, ese tiempo que separas para el estudio de la palabra de Dios, sin duda es la mejor inversión de nuestro tiempo. Si cada día dedicásemos por lo menos una hora para el estudio y la meditación, ¿cuánto bien nos haría? Para fortalecer nuestra mente, tener mejores pensamientos, pero sobre todo para poder descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Mi abrazo y mi cariño para ti, tú que estás allí del otro lado de esta pantalla, listos para poder disfrutar una vez más de un estudio más de la palabra de Dios. Estamos hablando sobre la maravillosa gracia, extraordinaria gracia que Dios nos ofrece. Y esa gracia nos trae salvación, paz, alegría, esperanza y perdón. Ese será el tema que hoy hablaremos. Y antes de poder entrar a nuestro tema, yo quiero ofrecerte un material extraordinario. Se trata del curso bíblico Dios me oye. Aquí tú vas a comprender de manera didáctica y práctica la manera como tú puedes mejorar tu relacionamiento con Dios. ¿Cómo lo haces? A través de la oración. Así que puedes solicitar este curso a través de nuestro número de WhatsApp, más 552-98-100-1460, o también tú puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Vas a disfrutar de este material que sin duda va a fortalecer en gran manera tu vida. Muy bien, estamos listos entonces para el estudio de hoy. Y como siempre, antes de poder abrir la Biblia, abrimos nuestro corazón a Dios a través de la oración. ¿Oramos? Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra. Queremos en ella encontrar aquel mensaje que necesita nuestra vida. Ayúdanos a comprender la dimensión del perdón, tanto para poder recibir como también para poder otorgar. Y pedimos que tú puedas darnos un corazón sensible y que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender este tema tan importante para nuestra vida. Colocamos nuestra vida en ti, que tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Se habla mucho acerca de perdón, mas ¿qué significa perdonar? ¿Sabes que perdonar no significa olvidar? Perdonar significa aceptar un hecho que ya pasó. ¿Y qué cosa es perdón? Perdón es recordar aquella herida sin dolor. Eso significa perdonar. Perdonar tampoco significa premiar la conducta del ofensor. ¿Tú ya escuchaste a aquellas personas diciendo no merece el perdón? Es justamente eso. El perdón es un regalo inmerecido. Y cuando tú ofreces el perdón, no estás premiando la conducta de la otra persona. No, de ninguna manera. ¿Sabes qué cosa hace el perdón? Perdón significa curar la herida que alguien abrió en mi vida. El perdón es la única medicina para poder sanar las heridas que alguien nos abre en la vida. Muchas personas no perdonan y como resultado se van a enfermar mentalmente y físicamente. Y espiritualmente, obviamente, que tampoco van a estar bien. Muchos nunca sanarán de sus enfermedades físicas porque la raíz de su problema no se encuentra en un problema físico, sino en un corazón lleno de odio, de rencor y de resentimiento. Hay una historia donde cuenta que dos hombres habían compartido de manera injusta la prisión por varios años. Allí en la prisión soportaron varios tipos de maltrato. Después que ellos alcanzaron su libertad, se encontraron después de algunos años y uno le preguntó al otro, ¿tú te acuerdas de los carceleros y de todo el abuso que recibimos allá? Y el otro le responde, no, gracias a Dios, ya lo olvidé. ¿Y tú? Bueno, le dice, yo continúo odiándolos con todas las fuerzas. El compañero le responde, yo lo siento por ti, porque yo decidí ser libre el mismo día que salí de la prisión. En cambio, tú continúas preso en la cárcel de tu resentimiento y odio. ¿Cuántas personas son prisioneras de este mortal sentimiento, del odio? Y aunque pase el tiempo, ellos no han podido ni siquiera superar el dolor del pasado. Al contrario, se han aferrado a ese dolor. ¿Y cuántas personas no serán libres a menos que tomen la decisión de perdonar? ¿Sabes que el odio y el rencor
son los venenos más tóxicos de la vida, porque esto mata lentamente al ser humano y va carcomiendo de adentro hacia afuera. Nuestro interior se debilita, nuestra salud se quiebra hasta destruirnos totalmente. Odiar es como tomar un veneno esperando que la otra persona muera. Porque cuando tú odias, no creas que la otra persona estás haciendo daño, tú te estás perjudicando. Quien muere es aquel que tome el veneno. Entonces, en base a eso, necesitamos ahora conocer qué es el perdón, por qué debemos perdonar y cómo pedir perdón a Dios. ¿Está bien? Vamos a la base. Tú sabes que la palabra perdón proviene del latín perdonare, que significa dejar ir, donar, dejar, soltar. En el griego, la palabra es afesir, y esa palabra significa simplemente liberación. ¿Tú sabes cómo define el perdón el diccionario de la lengua española? Lo define como quitar una pena merecida. Y el diccionario bíblico dice que perdón simplemente es soltar aquello que te hiere y te está perjudicando. Si nosotros juntamos todas las definiciones que hablamos sobre el perdón, pues llegamos a la conclusión de que perdón es la liberación de una culpa, es ser librado de un castigo o de la condena por un delito. O sea, perdonar a otros sería dejar ir una carga, sería soltar aquello que nos está perjudicando, sería quitar aquel peso que está aplastando al ser humano. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar, aceptar que aquello que sucedió te causó heridas, pero lo superas cuando lo recuerdas sin dolor. Entonces, la palabra perdón aparece más de 100 veces en toda la Biblia. Hay una historia impresionante. Rafael da Silva fue hijo de María Nice y fue asesinado en un barrio, Colina do Sul. Alison Lima fue detenido y fue señalado por la policía como el autor del crimen. Y él fue apresado junto a 3 hombres como cómplices sospechosos de haber cometido varios asesinatos y de poder participar también en tráfico de drogas. Alison tendría que someterse al veredicto de la justicia, pero antes escuchó la sentencia de misericordia de Dios en los labios de la madre de aquel muchacho que él había asesinado, María Nice. Sabes que la madre de aquel joven, junto con su abogado, siguió por la ciudad el vehículo donde transportaban al asesino de su hijo. Al llegar a la sede de la policía, frente a las cámaras de televisión que registraban aquel arresto, ella pidió permiso a los policías para poder hablar con Alison, el asesino de su hijo. Y allí ella, sosteniendo la cara de aquel joven y mirándole fijamente a los ojos, con firmeza y al mismo tiempo con dulzura, ella le dijo: yo soy cristiana y he estado orando por todos aquellos que cometieron ese crimen contra mi hijo. Y tú estás perdonado en el nombre de Jesús. Y yo sé que vas a encontrar a este Dios a quien yo sirvo y tú le servirás. Yo no tengo odio hacia ti, Alison. Es más, oré por ti todos los días. Tú no dejaste que yo mirara los ojos de mi hijo antes de morir, pero yo te perdono. Y esperé todo este tiempo para decirte esto. Mataste a un joven bueno, pero no te odio. ¿Y sabes cómo terminó diciendo? Yo también oro por tu madre porque sé que ella sufre como sufrí. Y le pido a Dios que toque tu alma como tocó la mía. Varias historias acerca del perdón muestran cómo el ser humano es capaz de superar los hechos más dolorosos sin poder guardar odio en el corazón. ¿Qué más doloroso puede ser que saber de que alguien asesinó a tu propio hijo? Pero que al final tú no puedes cambiar esa historia, pero tampoco puedes guardar odio en el corazón. Sabes que este acto de nobleza no justifica la conducta del agresor, pero lo que sí evita es que ese acto criminal pueda seguir destruyendo a los demás. Porque el odio y el deseo de venganza son como cadenas que atentan contra la libertad
y que rompen la felicidad. Tú sabes que es más fácil odiar que perdonar, pero el que perdona siempre será más feliz. Así que si te ofenden alguna vez, apresúrate a perdonar para que no entres en aquella prisión de amargura. Si lo que quieres es vengarte, perdona. Henry Lacordaire decía, si tú quieres ser feliz un momento, véngate. Pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Y hay mucha sabiduría en ese refrán que dice, sé como el sándalo, que perfuma el hacha que lo hiere. Es interesante que hay algunas flores que nunca dejan de dar su fragancia, no importa lo que le hagas. La naturaleza tiene muchas cosas que enseñarnos. Hay tantas flores donde tú vas y la arrancas y ellas, todo lo que te dan es perfume. Cristo nos enseñó, mientras estuvo en la tierra, cómo el perdón puede ser en la práctica, cómo el ser humano puede dar una fragancia a aquel que le está hiriendo. Jesús mismo en la cruz perdonó a aquellos que le estaban crucificando y le dice así, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás una historia interesante que encontramos en la Biblia sobre perdón, lo encontramos en el Antiguo Testamento y lo encontramos en el primer libro de la Biblia, Génesis. A partir del capítulo 37, narra la historia de José. José era el hijo preferido de su padre. Le dio una túnica de colores y eso despertó envidia entre todos los hermanos. Un día, José fue vendido por sus propios hermanos para Egipto. Unos ismaelitas que pasaban, o madianitas que pasaban por allí, lo compraron como esclavo. Y tú sabes cómo es la vida de esclavo. Ahora imagínate, ser testigo de la propia venta. Te están vendiendo. ¿Puede existir algo peor que eso? Imagina y la súplica de José diciendo no hagan eso. Pero finalmente los hermanos hicieron una negociación. Y él ni siquiera tuvo tiempo para despedirse del padre, mirar por última vez la casa donde tanto amor recibió. Llegó por Egipto como esclavo, fue comprado para estar al servicio de Potifar. Sin embargo, Dios siempre la acompañó y él siempre fue íntegro y temeroso de Dios. Y a pesar de la dura injusticia, él se aferró a Cristo, se aferró a Dios, al Dios al cual servía. Y Dios le prosperó. Pasaron algunos años, fue acusado injustamente, terminó en la cárcel y aún allí Dios le estaba formando para algo mejor en la vida. Después de algún tiempo, él llega hasta el palacio, a ser aquel que tiene la autoridad después del faraón. En ese tiempo hubo una hambruna sobre toda la tierra y desde Canaán viajaron los hermanos de José. Y cuando llegaron a Egipto, José los reconoció, pero los hermanos no reconocieron a él. ¿Y sabes qué cosa sucedió? Allí José al verlos tuvo tanta compasión. Y claro, como ser humano, aquellos recuerdos volvieron de aquellos años atrás, donde él les suplicaba y les decía, por favor, volver. Pero él comprendió algo. Él no podía seguir guardando ese rencor en su vida. Él decidió perdonar y el perdón sucedió. En el último viaje que ellos iban a hacer, José fue detrás de ellos y les dice así en el capítulo 45, yo soy su hermano José. El versículo 1 del capítulo 45 dice que José no podía contenerse delante de todos, hizo salir a todos de la presencia de él y él se dio a conocer a sus hermanos. Y él comenzó a gritar, expresar aquel dolor reprimido por mucho tiempo. Esto lo oyeron hasta los egipcios. José le dice, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados, obviamente la conciencia culpable que ellos tenían. Y es el versículo 5 donde nos damos cuenta hasta dónde es capaz de el perdón sanar una herida. Versículo 5 dice, no se entristezcan, ni siquiera os pese de haberme vendido acá. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cómo de una experiencia tan dolorosa el ser humano puede comenzar a ver esa experiencia de dolor como fortaleza, como aprendizaje, como la manera de ayudar a otras personas?
Claro que los hermanos eran culpables, mas Dios revertió esa situación dolorosa y triste porque José decidió perdonar. Y finalmente Dios curó sus heridas, Dios los llevó, pero él tuvo que tomar la decisión, perdonar a aquellos que tanto daño le hicieron. ¿Sabes que Jesús contó una historia parecida que está en el libro de Mateo capítulo 18? Mateo capítulo 18 cuenta de que un día Jesús estaba hablando acerca del perdón. Y miren lo que dice el versículo 21. Mateo capítulo 18, versículo 21. Pedro se acercó y le dice: Señor, ¿cuántas veces yo perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Lo común era decir solamente hasta 3. Y a veces ellos iban contando. Va 1, va 2, va 3. 6 era el doble, 7 era la perfección. Pedro lo que esperaba era que Jesús pueda abrazarlo, pueda aplaudirlo, pueda reconocerlo y decir: qué generoso eres para perdonar. Pero la respuesta de Jesús fue sorprendente, porque allí en el versículo 22 dice, Jesús le dice: yo no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Un perdón que no tiene límite. Y para que esta lección pueda quedar clara en la mente de los discípulos y de todos sus seguidores, cuenta una historia que narra a partir del versículo 23 en adelante. Esta historia es curiosa, más profunda. Dice: el reino de los cielos semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer, sus hijos, hasta que pague la deuda. Aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló uno de sus consiervos que apenas le debía 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogaba, diciendo: págame todo lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré. Mas él no quiso. Fue, lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus compañeros o sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron todo a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, yo a ti te perdoné una deuda porque tú me rogaste. ¿Acaso tú no debiste también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno las ofensas de sus hermanos. Tú estás entendiendo que en esta historia Jesús está colocando que nosotros somos los que más ofendemos y más deuda tenemos. Sin embargo, Dios perdona todo. Ahora fíjate, el primer siervo debía 10,000 talentos. ¿Cómo tú puedes comparar una deuda de 10,000 talentos para 100 denarios? La otra deuda era tan pequeña. Pero claro, él pidió perdón y el rey le perdonó. Pero él no quiso perdonar al otro que apenas le debía 100 denarios. Así somos injustos nosotros. Exigimos el perdón de Dios. ¿Y cuántas veces ofendemos en el día y en el año y en todo momento? Imagínate, si en todos nuestros pensamientos, ¿cuántas veces hemos cometido los mayores o peores homicidios? Allí se fabricó el pecado, las peores acciones. Y todo eso hemos sido para que Dios nos perdone. Y Dios te dice: está bien, yo te perdono. Pero cuando alguien nos ofende por una cosa, decimos: no, a ti no te perdono. La sentencia final es: mi Padre hará lo mismo con vosotros si ustedes no aprenden a perdonar de todo corazón. Entonces, el perdón es un mandato de Dios. Pero ¿sabes por qué Dios ordena que perdonemos? Porque aquel que no perdona enferma mentalmente, espiritualmente y físicamente. Y hoy quiero mostrarte cuáles son los pasos para poder perdonar, porque hay tantas ofensas y tantas heridas que abre realmente, que quiebra la vida, tantos abusos, tantas cosas que tú estás pensando en este momento. ¿Cómo poder perdonar un asunto tan grave? Déjame mostrarte no solamente los beneficios del perdón,
sino también cómo tú tienes que perdonar. Y eso es lo que hablaremos ahora en este próximo episodio. Ya analizamos aquí algunos ejemplos prácticos de cómo la Biblia nos enseña cuáles son los beneficios que nosotros tenemos al perdonar. Vimos la historia de José, la historia de Jesús y la historia que Jesús mismo contó. Cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar? A veces nosotros somos tan mezquinos para poder perdonar, mas nosotros exigimos el perdón de Dios. Y claro que Dios nos perdona y nuestras ofensas son mayores durante toda la vida, porque cada momento ofendemos a Dios. Sin embargo, ¿cuánto nos cuesta perdonar a los demás? Pero cuando nosotros hablamos de aquellas heridas que abren la vida, a veces es una ofensa, una palabra, una acción. De allí puede venir algo mayor, como manchar el carácter, manchar la imagen, la integridad. De allí puede ser algo mayor, como el abuso, violencia. ¿Cómo perdonar todo ese tipo de heridas que las personas abren? Hoy quiero mencionarte cuáles son algunos pasos que tú necesitas tomar para poder perdonar. En primer lugar, tú necesitas reconocer que fuiste ofendido o que ofendiste a alguien. Toda cura emocional siempre va a comenzar por el reconocimiento. ¿Sabes que hay muchas personas que intentan negar una ofensa? ¿Sabes qué dicen? No, yo no me ofendí, tranquilo. Lo que dijiste, lo que hiciste no me ofendió. Cuando por dentro están remordiendo, cuando por dentro están tan heridos. Entonces, no niegues el dolor que alguien te causó. Si tú realmente buscas cura, admite que hay una herida. Tú no puedes curar una parte sana, tú tienes que reconocer que estás herido. Mira lo que sucede cuando nosotros intentamos ocultar nuestras heridas. Salmos capítulo 39, versículo 2 y versículo 3 dice lo siguiente. Salmos capítulo 39, versículo 2 y versículo 3. Allí dice así: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. ¿Cuál es el resultado? Se enardeció mi corazón dentro de mí. Es interesante que aquí está diciendo que aun cuando el ser humano calla de lo bueno, agrava el dolor. Dios nos ha creado para poder expresar nuestros sentimientos, expresar nuestras emociones. Por eso es que Él colocó las emociones en nuestra vida, para expresar tristeza, alegría, para expresar enojo en un momento de indignación. Son sentimientos. El problema es cuando no sabemos controlar aquellas emociones. Sin embargo, expresarlo es tan bueno. Y allí dice, mientras yo enmudecí, mientras yo callé, inclusive respecto de lo bueno, mi dolor se agrava. El corazón se enardece. Wow. ¿Sabes qué? Allí continúa diciendo, así yo proferí mejor, o sea, hablé, yo expresé. El corazón arde cuando tú intentas ignorar y decides callar. Una herida no curada siempre va a traer infección. Una ofensa no curada o no perdonada va a causar dolor e infelicidad. Y allí comienza a carcomer por dentro y a destruirte interiormente y exteriormente. Entonces, en primer lugar, tienes que reconocer que la ofensa ocurrió. Tienes que expresar tu dolor. Número 2, tienes que buscar la medicina. Ahora, muchos no buscan medicina. Apenas quieren anestesiar el dolor. ¿Qué cosa es lo que estás buscando en la vida? ¿Una anestesia o medicina? Muchas personas son agraviadas y en lugar de perdonar, intentan ahogar su dolor. ¿Y se refugian en dónde? En un vicio. Busca un escape para aliviarse. A veces, huir es más fácil que enfrentar, mas lo correcto es buscar solución. No vayas a lugares como para poder decir estoy tan herido y tan dolido que un cigarrillo va a calmar el dolor, una fiesta
allí el alcohol o cualquier droga va a tranquilizar. Eso va a ahondar tu problema. Número 3. Intenta siempre expresar tu dolor con las personas correctas. Mira, primero, tienes que aprender a expresar tu dolor delante de Dios en oración. La oración es un recurso que lo primero que trae a nuestra vida es paz. Puede ser que después de orar las cosas puedan continuar siendo las mismas, pero tú nunca serás igual porque comenzarás a ver la vida de manera diferente. La primera respuesta que Dios da a alguien que va a su presencia es colocar paz en el corazón. Qué bueno es que podamos incluso llorar en la presencia de Dios. No andes publicando por redes sociales todas tus ofensas y tus amarguras. Eso habla muy mal de ti. Al contrario, cuenta a Dios todo aquello que te causa dolor. En Él encontrarás paz. Ahora, ¿también podemos expresar nuestro dolor con una persona de confianza? Claro que se puede, pero no es para estar divulgando para todo el mundo. Necesitamos saber cómo expresar nuestro dolor. Número 4, tú tienes que decidir perdonar. ¿Tú estás entendiendo lo que estoy diciendo? El perdón no se trata de sentir, porque si alguien quiere sentir la necesidad de perdonar, nunca va a sentir. El perdón es una decisión. Decide perdonar porque nunca vas a sentir. Perdón es una decisión, es racional. Tú entiendes que el beneficiado al perdonar es aquel que ofrece el perdón. Jesús nos enseñó inclusive en la oración del Padre Nuestro lo siguiente: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Entonces, ¿cómo nosotros podremos reclamar el perdón de Dios si es que nosotros no aprendemos a perdonar a los demás? ¿Cómo podremos decir, Padre, perdona, cuando yo no soy capaz de perdonar a aquel que me ofende? Al negar el perdón a alguien, estamos quebrando un puente por el cual nosotros mismos tenemos que pasar. Tú necesitas saber que el perdón es la medicina que uno toma para poder cerrar una herida abierta. A veces la medicina no es agradable. A veces ni siquiera es tanto algo así que nosotros anhelamos, mas es necesaria para poder curar. Nosotros debemos aprender a perdonar por lo menos por 3 razones. Número 1, porque Dios te perdona aun cuando tú no mereces su perdón. Número 2, porque el rencor destruye nuestro interior y nos enferma. Y número 3, porque yo también ofendo. No creas que en la vida uno no va a ofender. A veces ofendemos hasta con una palabra, con una acción, con una mirada. Y también necesitamos ser perdonados. Entonces, si yo también voy a necesitar de perdón, tengo que aprender a perdonar. Decidir perdonar en sí es decidir ser libre. La llave para abrir la prisión del rencor se llama perdón. Y querido, la vida es demasiado corta como para poder gastarla en resentimientos, en odio y en amargura. Yo te invito a perdonar ahora mismo a todos aquellos que te han ofendido. ¿Quieres hacer un viaje? ¿Quieres tomar tu teléfono? ¿Quieres escribir? Expresa y dile: te perdono. Yo quiero sanar aquella herida. Yo ya no quiero más seguir siendo destruido mentalmente, espiritualmente y físicamente por falta de perdón. Número 5. Coloca tus heridas en las manos de Dios. No pienses en venganza. Benjamin Franklin un día dijo: herir te hace menos que tu enemigo. La venganza te hace igual, pero perdonar te hace grande. ¿Cuánta razón en esto? Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31 y versículo 32, dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros y misericordiosos. Y aquí viene la palabra importante: perdonándoos los unos a los otros, así también como Dios os perdonó en Cristo. El perdón que tengo que ofrecer es así como el perdón que Dios me da. Por eso, tú puedes hoy encomendar a Dios tu causa y deja que Él pueda administrar la justicia que tú necesitas. Cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19,
Allí dice así: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira a Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Estás pensando vengarte? Sabes que al contrario de encontrar paz, tú vas a ahondar el problema, porque la venganza abre una herida más en tu vida y tú abres otra herida en otra persona. Entonces, la mejor manera y la mejor actitud que debemos tomar en la vida ante cierta ofensa es decidir perdonar y dejar aquella herida para que Dios pueda cerrar. Bueno, necesitamos permitir que Dios pueda hacer su justicia. Cuando nuestro corazón esté en las manos de Dios, Él cura nuestras heridas. Quiero que sepas que existen 3 niveles de vida. El primer nivel consiste en regresar mal por bien. Ese es un nivel diabólico. Tú devuelves con mal a alguien que te hizo bien. El segundo nivel consiste en regresar mal por mal. Eso es el nivel legal, el nivel humano. Tú me haces mal, yo te hago mal. Nivel humano. Pero el tercero consiste en regresar bien por el mal que te hicieron. Ese es un nivel divino. Y eso es aquello que Dios quiere que nosotros podamos desarrollar. Yo puedo devolver con bien a aquel que me hizo mal. Por eso Jesús, cuando estaba aún siendo crucificado, dijo en Lucas capítulo 23, versículo 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es nuestro modelo de perdón. Y si en este momento aún tú sientes que tu corazón está lacerado, pide que Dios te ayude a perdonar como Él lo hizo, porque Él sabe cómo perdonar y Él sabe el dolor por el cual tú estás pasando. Cuando tratamos a las personas mejor de lo que ellas merecen, estaremos siempre siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Cómo tú estás tratando a las demás personas? Finalmente, deja que la herida sane. Mira, la decisión de perdonar a quien te ofendió es un evento. Eso lo puedes decidir ahora mismo. Encontrar la paz es un proceso. Pero en este camino, tu mejor amigo y tu aliado es el tiempo. Y tu mejor amiga es la paciencia. Con esto quiero decirte, no rumies el pasado. Tú ya viste que algunos animalitos después de comer, cuando se acuestan, nuevamente vuelven a sacar aquel alimento y vuelven a masticar. Eso es rumiar. Obviamente las personas no hacemos eso, pero mentalmente lo hacemos. Rumiamos el pasado. Traemos el pasado a nuestro presente. Y es allí donde nosotros terminamos amargando completamente nuestra vida. Deja de rumiar el pasado. Deja de descascarar la herida que estás cerrando. ¿Alguna vez tú tuviste alguna herida? De pronto comienza allí a cerrar, pero las personas que siempre están descascarando nunca permiten que la herida pueda cerrar. Hay tantas personas que no permiten que sus heridas emocionales puedan cerrarse. No descascare la herida, deja que cierre. Y te voy a dar un consejo más. Ora por la persona que te ofendió. Quiero decirte que perdonar sana la herida, pero la oración la cicatriza. Jesús enseñó en Mateo 5:44, orad por aquellos que os persiguen. Orad por aquellos que hacen mal. ¿Sabes por qué Jesús nos enseñó eso? Porque ocurre un asunto inexplicable en el corazón. Cuando tú comienzas a orar por alguien que incluso te hizo daño, tú estás expresando un nivel elevadísimo de amor. Tu corazón va sanando, tu vida va cambiando y tú estás entregando un perfume, una fragancia a aquel que en algún momento te hirió. Ese es el nivel que Jesús quiere que nosotros aprendamos a desarrollar cuando se habla de perdón. Vamos a repasar una vez más lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Allí dice así, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo hoy. Esto es un mandato de Dios para cuidar de nuestras relaciones, para sanar de nuestras heridas
y para hacernos siempre personas más felices. Ahora la pregunta es, ¿necesitas perdonar a alguien? Hoy quiero hablarte sobre los beneficios tanto físicos y mentales y espiritual que trae el saber perdonar. ¿Quieres saber cuáles son? Entonces, eso lo veremos ahora a continuación. Muy bien, estamos hablando acerca del perdón y hoy queremos hablar sobre los beneficios que el perdón trae para nuestra vida. ¿Tú sabes que perdonar trae salud física y mental? Perdonar alivia la ansiedad, el estrés, mantiene baja la presión sanguínea, disminuye el riesgo de depresión y ataque al corazón y es más, mejora el sistema inmunológico. Por ejemplo, hay ciertos dolores de espalda, problemas estomacales y dolores de cabeza que tienden a desaparecer cuando nosotros nos atrevemos a perdonar. La eliminación de aquellas emociones negativas tiene un impacto positivo sobre la salud de manera general. La cualidad básica de la práctica de la fe cristiana es el amor. Y el apóstol Juan define la validez de nuestro amor a Dios en base a la actitud hacia nuestro prójimo. Ahí en 1 de Juan dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto o a quien no ha visto? Si tú no puedes amar a alguien a quien ves, ¿cómo puedes amar a alguien que no ves? Eso dice el libro de 1 de Juan capítulo 4, versículo 20. Mira, esta declaración no toma en cuenta la conducta de las personas. Apenas es una orden, amar. No dice si son buenas, solamente si te hacen el bien. A diferencia de la práctica y la enseñanza de su tiempo, Jesús estableció una nueva forma de manejar los conflictos en las relaciones interpersonales. Cuando Él dice en Mateo capítulo 5, versículo 4, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Con este mandamiento, Jesús estaba pensando en beneficiar primero a la persona ofendida y luego al ofensor. Dios es amor. Y una de las características distintivas de Dios es su misericordia y su disposición para poder perdonar. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, trae para nosotros una promesa extraordinaria. Allí dice así, Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Su invitación es apenas un reflejo de su amor. El libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice así, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No encubras tus pecados, no hay prosperidad, no hay salud, no hay nada. Mas si tú confiesas a Dios y te apartas, alcanzará misericordia. ¿Sabes que no existe cura humana para tranquilizar una conciencia culpable? Muchos para tranquilizar su conciencia, inclusive se castigan, hacen penitencias, obras de caridad, se flagelan, mas nada de eso soluciona el problema. La única medicina es el perdón de Dios. Y ese perdón está disponible para todo aquel que con corazón arrepentido confiesa su culpa a Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Allí dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y Él nos limpia de toda maldad. ¿Sabes que la culpa
siempre te va a atar al pasado y te va a hacer perder las bendiciones del presente. Muchos no consiguen ni dormir por una conciencia culpable, porque una conciencia culpable es como un martillo que tortura cada momento haciéndote recordar el pasado. Y eso te lleva a sentirte miserable, indigno, no merecedor de nada. Y en ese momento Satanás aprovecha porque se acerca para decirte: tú ya no necesitas perdón, tú ya no tienes perdón, tú ya fuiste demasiado lejos, no hay perdón para ti. Sin embargo, la invitación de Dios, mira lo que dice en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a tiempo. Si tus pecados fueron como la nieve serán emblanquecidos, y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y tú puedes liberarte de esa culpa confesando tu pecado a Dios y disfrutando de su perdón. Pero ojo, primero te he dicho, para disfrutar del perdón de Dios, tú primero tienes que aprender a perdonar. Por eso Jesús nos enseñó eso en la oración del Padre Nuestro. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser libres del sentimiento de culpa? En primer lugar, tiene que haber reconocimiento. ¿Recuerdas la historia que Jesús contó en la parábola allí del fariseo y el publicano? Lucas capítulo 18, versículo 13, dice: mas el publicano, estando de lejos, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí. Un corazón que es autosuficiente como el del fariseo diciendo: Señor, yo tengo tantas cualidades, yo ayuno, yo hago esto, yo lo otro. Un corazón lleno de autosuficiencia no ve sus faltas. Y cuando no ve sus faltas, cierra la puerta a la gracia de Dios. Pero aquel que reconoce sus faltas y dice: sé propicio de mí, soy pecador, aquel es el que abre las puertas del cielo para traer el perdón. Número 2. Confesión personal a Dios. Cuando tú confesas tu pecado, es a Dios, no es a Dios. El libro de Salmos capítulo 32, versículo 3 y versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no incurrí en iniquidad. ¿Pero a quién? A Dios. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y perdonaste la maldad de mi pecado. Hay muchas personas que piensan que para recibir el perdón de Dios hay que ir a confesarnos a otro ser humano. Quiero que veas el perdón en dos dimensiones: dimensión horizontal y dimensión vertical. La dimensión vertical es cuando tú cometes un pecado contra Dios, tú necesitas arreglar las cuentas solo con Dios, nadie más en el centro. Si tú cometes una falta contra tu hermano, pide perdón a Dios y a tu hermano. No necesitas confesar tu pecado a nadie más. ¿Entiendes? Ahora, número 3, necesitas arrepentimiento. El libro de Hechos capítulo 2, versículo 37 y versículo 38 dice que la convicción del pecado te lleva a un deseo real de poder abandonar el pecado. Un día, después que Pedro predicó, la gente allí se acercó y le dice: ¿qué cosa nosotros podemos hacer? Y Hechos 2:37 dice: al oír esto se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces, cuando uno está arrepentido realmente, busca que Dios pueda limpiar sus pecados. Y cómo me emociona saber que en el momento que uno toma la decisión de ser bautizado, nuestra vida queda como una página en blanco. Nuestro pasado queda enterrado. Cuando tú tienes la convicción de poder ser una nueva criatura, necesitas pasar por la experiencia de arrepentimiento. Arrepentimiento es abandonar el pecado, y para ello debo entregarme completamente a Cristo. Finalmente tú recibes como regalo el perdón divino. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acuerdo más de tus pecados. El perdón es la cura para una conciencia culpable. El perdón trae paz. Salmos capítulo 103. Allí nos habla sobre los beneficios que trae el perdón divino para nuestra vida. Y el perdón tienes que aceptarlo por fe.
No confíes en tus sentimientos. Cree que Dios te perdona. Hay tanta gente que confiesa su pecado a Dios y luego de confesar su pecado a Dios se levantan y siguen pensando, Dios no me ha perdonado porque no siento que Dios me perdona. No esperes sentir, nuestros sentimientos son engañosos. Cree que Dios te perdona porque Él lo ha prometido y Él te perdona. Sabes que una vida nueva en Cristo es el resultado de su gracia y su perdón en nuestra vida. Me encanta la promesa que está en el libro de Ezequiel capítulo 36. Mira lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 25 hasta el versículo 27. Allí dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 36, allí dice que Él nos dará un nuevo corazón. Versículo 26, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que necesitamos, una vida nueva, un corazón nuevo. Esa es la experiencia de la conversión. Un nuevo nacimiento significa vivir en armonía con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17 que llegamos a ser nuevas criaturas. Por eso nuestra oración debe ser como la de David en Salmos capítulo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Dame una nueva vida. Muchos hoy están enfermos por tener una conciencia intranquila. Y mientras no perdones o no pidas perdón, no te sanarás. Tú no necesitas seguir cargando una conciencia culpable. Pide perdón a Dios o perdona. Sabes que el libro de Marcos capítulo 2 me cuenta una historia realmente impresionante. Como un paralítico vino hasta los pies de Jesús. Y lo primero que Jesús hizo es perdonarle. Y después él fue restaurado por medio de la fe, su salud y su dignidad. ¿Qué cosa le había llevado a la enfermedad de este hombre? La falta de perdón. Por eso es que Jesús, antes de poder hacer un milagro para restaurar la salud física, primero sanaba el interior. Primero le quitaba la culpa y luego ya le devolvía la salud. Porque gran parte de nuestras enfermedades tienen que ver con nuestra falta de perdón o nuestra conciencia culpable. Marcos capítulo 2 me dice que la enfermedad puede ser el producto de sentimiento de culpa, mas Jesús puede perdonarnos y sanarnos no solamente físicamente. Primero comienza a sanar nuestro interior, nuestro corazón. Qué interesante es cuando nosotros entendemos que podemos nosotros perdonar, así también como recibir el perdón de Dios, podemos vivir en paz. Y sabes que esto nosotros tenemos que hacerlo como parte del estilo, parte de nuestra vida, porque todos ofendemos y todos vamos a ser ofendidos en la vida. En grado mayor o menor, todos llevamos alguna herida dentro, mas esa herida puede ser cerrada y cicatrizada con el perdón divino. Y hoy quiero invitarte para que tú no más sigas cargando sobre tus hombros aquella carga pesada de la culpa, para que hoy tú puedas comenzar a cerrar aquellas heridas que alguien te abrió. Tú puedes decir, pastor, usted no sabe lo que hicieron conmigo, te trataron mal, abusaron de ti, fueron desleales, te decepcionaron, abusaron. Querido, mas si tú guardas odio en tu corazón, todo lo que estás haciendo es no permitir que aquella herida sane. El perdón es un beneficio que en primer lugar obtiene aquel que lo entrega, aquel que da. Y así como Cristo te perdona, tú también debes perdonar. Hazlo por tu bien, por tu salud mental. Hazlo para que Dios pueda curar hoy tus heridas. Mi esposa va a cantar una linda música que habla sobre el perdón. Y mientras ella canta, te voy a invitar para que tú hoy decidas ir a pedir perdón a la presencia de Dios o decidas perdonar a alguien que te ofendió. Piensa en eso mientras mi esposa está cantando. Ten piedad de mí, conforme a tu
contra ti hago mal. Yo sé que amas la verdad. Miro en tus ojos mi dolor. Hoy reconozco lo que soy. Contra ti hago mal. Yo sé que amas la verdad. Miro en tus ojos mi dolor. Hoy reconozco lo que soy. Límpiame, oh Dios. Suelta aquello que te hiere. No cargues más la culpa del pasado. Comienza a cerrar aquellas heridas. Y si tanto te cuesta perdonar, pide que Dios te ayude. Todos necesitamos perdonar a alguien. Nuestra vida está llena de cicatrices o heridas. Cicatrices no duelen más. Son heridas cerradas. Lamentablemente, hay tantas heridas abiertas que hoy están infectadas por falta de perdón. Nadie va mostrando sus cicatrices por la vida, pero todos ya fuimos ofendidos por alguien. Todos cargamos dentro de nosotros tantas heridas que por la gracia de Dios se cerraron. Mas después o a través de esas heridas hemos aprendido también a perdonar a los demás. Dios quiere que tú puedas disfrutar de buena salud mental, espiritual y física, mas sea lo que Dios no puede hacer por ti. Obligarte a que tú perdones, obligarte a que tú tomes la medicina para cerrar tus heridas. Él apenas te ofrece su perdón y te dice, perdona a los otros así como yo te perdono. Y hoy podemos tomar esa decisión, pedir el perdón de Dios para que también podamos perdonar a los demás. ¿Estás listo para tomar esa decisión? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. En ella nos muestras lo maravilloso que trae tu perdón para nuestra vida. Hoy aceptamos tu perdón, mas confesamos nuestros pecados a ti. Queremos tener una nueva página, una nueva vida, mas también queremos que tú nos ayudes a perdonar a aquellos que abrieron heridas en nuestra vida. Ayúdanos a tomar aquella medicina que nos hace bien, para que en la vida podamos disfrutar de una relación correcta contigo y con los demás. Sana nuestras heridas, cúranos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te espero en el próximo programa de Biblia Fácil para seguir estudiando la Biblia. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.